buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente, en abundancia, con paz, con gozo. Queremos darle un cordial saludo a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a los televidentes y oyentes que se conectan y que se unen a nosotros y que nos acompañan en esta maravillosa mañana. Queremos recordarles que estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Le invitamos que extienda la invitación a sus familiares, a sus vecinos y que puedan ser bienvenidos a una enseñanza más, a una reflexión más, que es en el programa El que manda en todo es Cristo. Le mandamos todo el cariño, le mandamos todo el cordial y caluroso saludo, les amamos y esperamos que este sea un tiempo de bendición. Les decimos desde ya que vayan buscando sus Biblias, que vayan buscando sus apuntes y que puedan disfrutar este tiempo que recordamos que siempre es a las 9 de la mañana los días lunes. Y también está con nosotros nuestro hermano Adolfo Duarte. Muy buenos días, amados amigos, oyentes, televidentes, hermanos en Cristo. Es un gozo para nosotros esta mañana, ya el último servicio de este tema tan importante, el que manda todo en Cristo, porque ya viene el año entrante. Y le damos las gracias primeramente al Dios Todopoderoso por habernos permitido estar con ustedes llevando estos mensajes que sé que han sido de edificación de su vida y que sé que Dios está hablando en su vida. Los bendigo en el nombre de Jesús y doy gracias por cada uno de ustedes que hoy ha puesto su oído y su corazón está diestro para recibir lo que hoy tiene el Señor para sus vidas. Amén. Bueno, vamos a estar orando para encomendar el servicio al Señor. Oh Señor Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día, porque tú no nos abandonas, porque tú no nos desamparas, Señor, porque tú no nos dejas solos, Señor Jesús. Te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, te damos gracias por cada televidente, por cada oyente, por la oportunidad, Señor, de que ellos pueden escuchar su palabra, su evangelio, Señor. Te damos la oportunidad, te damos las gracias por la oportunidad, Señor, de poder participar de esa obra salvadora, de esa obra santificadora, Señor. Oh Señor Jesús, oramos, sabemos que te pertenecemos, que las personas, que los hermanos, que los televidentes, que los oyentes que se conectan, Señor, te pertenecen y los mismos sus familiares, Padre. Ayúdalos a disfrutar de este tiempo, Señor, que se puedan regocijar en tu palabra y que no solo sean oidores, Señor, sino que sean esos hacedores, Señor, y que tú los tomes por justo, Padre amado. Quita toda distracción, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema, es un tema maravilloso. Hace ya 3 programas atrás hemos venido hablando sobre Daniel, porque Daniel nos muestra mucho la soberanía y el poder de Dios, y nos muestra a nosotros esos hombres arrogantes, esos hombres que creemos que lo tenemos todo, pero ahí nos muestra la gran diferencia que hay entre un hombre humilde, sencillo, con un corazón amable, como dice el Señor Jesús, manso, humilde y sencillo, a un hombre prepotente, altivo, para que veamos nosotros que debemos de cambiar y de ser siempre esas personas humildes de corazón. Vamos a leer Daniel 4 del 29 al 32 y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice,
rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Miren que aquí estamos viendo algo poderoso, algo hermoso. Y quiero leérselo aquí en esta versión más clara. Dice, el 29, un año después el rey andaba paseando por su palacio. Y esto nos muestra, porque esto se hace referencia al 26, Daniel 4:26, que dice, el árbol se le dejaron el tronco y las raíces. Eso quiere decir que su majestad volverá a reinar, pero solo cuando haya reconocido el poder de Dios del cielo. El sueño lo tuvo así. Daniel se lo reveló. Y es algo impresionante que, viendo la claridad de ese sueño, conociendo ya el futuro de él, porque él es usted rey, porque acá le dice es usted rey, él sigue con su prepotencia. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Mira lo que dice el 30. Y dijo, qué grande es Babilonia. Yo fui quien la hizo grande y hermosa para mostrar mi poder a todo el mundo. Él se vanagloriaba. Y esto hace referencia al 27 cuando dice, yo le aconsejo a su majestad que deje de hacer lo malo y que ayude a la gente pobre y necesitada. Tal vez así pueda vivir su majestad tranquilo y feliz. La persona humilde siempre está mirando el bien a las otras personas, siempre está ayudando, siempre está colaborando. Pero cuando somos arrogantes, prepotentes y altivos, no nos interesa nada que sufra. Yo tengo mi plata, cada quien yo me la gané como pude, y que él también haga lo que quiera. Y a eso no le agrada al Señor. Y entonces por eso el Señor envió. Y luego dice el 26, ordenó a los habitantes de mi reino, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Ah, no, ese no es. Espera un momentico, me metí la parte. Acá. Dice entonces, cuando ya él dijo eso, que lo vimos, te dice el 31, todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, estaba hablando porque acá en el 28 dice eso, él estaba hablando, él estaba mirando en el 31 y dijo, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando de una vez vino la sentencia del Dios eterno. La sentencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Porque él dijo, rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. Y el 32, no vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales, comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo. Solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Mire, ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. No hubo ninguno en ese reino que le adivinara. Él trajo todos sus adivinos, todos sus brujos, sus hechiceros, y nadie pudo adivinar ese sueño, solamente Daniel. Y cuando vino Daniel, que el Dios le dio la interpretación a Daniel para que se la dijera al rey, porque cuando Dios habla a través de personas, de su palabra, no es para juzgarnos y condenarnos, es para que cambiemos, visualicemos, despertemos, miremos y cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de rumbo, de dirección, y nos encasulemos en el camino de la verdad de la vida, que es Cristo. Y le dijo todo eso, rey, tú vas a pasar por eso, 7 años vas a estar hasta que tú reconozcas que el Altísimo es el que tiene el poder para colocar un rey o para quitarlo, porque Él es el que manda en la tierra. Pero si vemos los capítulos después,
cómo el rey se enaltece, se enorgullece, y yo fui el que hice, yo hice que Babilonia quisiera, yo soy el emperador más grande, y empieza a la vanagloria. E inmediatamente viene la sentencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. 7 años allá metido en el monte, comiendo hierba, el rocío de la noche, de la mañana, la lluvia, 7 años. Le salió pelo, se volvió peludo porque por lo menos Dios permitió eso, y ahí estuvo 7 años. Cuando él reconoció a Cristo, cuando él reconoció que el que manda en todo es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces él, Señor, lo restauró nuevamente en su trono. La pregunta es, mi amado oyente televidente, hermano que me está escuchando, ¿por qué tenemos que llegar a esas cosas tan fuertes de una disciplina del Señor para ser obediente? Y así nos pasa, es que nosotros somos rebeldes, ¿no ves los hijos? No haga eso, camine por acá, esa amistad no le conviene, mira, y siguen. No reciben los consejos. Cuando vienen las consecuencias de esa amistad del otro, he visto muchos amigos que tienen amistades malas, y cuando vienen muchas veces juicios para esos amigos, están ahí y también sufren ellos, porque los matan, los asesinan, por estar ahí donde no debe estar. Pero no reciben los consejos. Nabucodonosor no recibió el consejo de Dios. Y vamos a mirar lo que dice ahora, es la gloria del hombre, el orgullo, la prepotencia, porque la gloria de Cristo es una sola. Cuando yo me pongo a decir, yo soy el que hago, me estoy dando una vanagloria, eso es vanagloria, y esa vanagloria no le agrada al Señor. Vamos a mirar aquí, hermana, esa vanagloria, ese orgullo del hombre, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde llega ese orgullo tuyo y mío? Cuando nos orgullecemos, cuando nos ponemos a la estatura de Cristo, creyendo que somos iguales que Dios. Amén. Vamos a leer Salmo 49:17. Dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Cómo la ve, hermana? Hermano, este versículo es tremendo, porque debemos tener en cuenta que cuando usted se muere no se lleva nada, hermano, no se lleva la casa, no se lleva el carro, no se lleva títulos, todo eso es transitorio, la riqueza, la gloria, la fama. Usted, hermano, se va a la tumba o el ataúd y hasta ahí quedó. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Incluso hay una palabra, hermano, en Timoteo que dice, nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Nada nos llevaremos. Y mire lo que dice Isaías, ese Isaías me gusta. Dice Isaías 5:14, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Mire a dónde ya Dios tiene preparado un lugar especial, que se llama el Seol, donde los que se glorían, allá van a terminar. Hermano, ¿usted quiere terminar allá, amigo, oyente, televidente? Deje el orgullo, deje la prepotencia, sea humilde, manso de corazón. A Dios le agrada. La palabra dice, hermana, que al humilde el Señor lo mira de cerca, pero al altivo y prepotente lo mira de lejos. Y mire lo que dice, eso es tremendo. Dice, por eso ensanchó su interior el Seol. El Seol Dios permitió y lo anchó para que tenga buena capacidad para todos los orgullosos. Para todos aquellos que creen que lo que hacen aquí es por causa de ellos. Mi hermano, nosotros no hacemos nada, todo lo hace Cristo. Por eso este programa es muy maravilloso, porque dice, el que manda en todo es Cristo. Él coloca presidentes y quita presidentes. Él hace como quiera con nuestra vida. ¿Cuántos no sueñan y tienen pensamientos futuros y de pronto al día anterior ya no amanecen porque se fue? Porque la vida está en las manos del Señor.
Por eso todas las mañanas levántate, hermano, amigo, oyente, dile gracias, porque has tenido misericordia de darme un día más de vida que no merezco. Que no merezco, porque es por la misericordia de Él, por su amor, por su gracia inmerecida. ¿Y qué dice Primera de Pedro 1:24, hermana? Sigamos ahí. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Así es la gloria del hombre. Está florecida, está bonita, pero al final se murió, se secó. ¿Y a dónde la echan? Al fuego. Al fuego. Y ese fuego en nosotros significa el infierno. Ese lugar de tormento, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no se muere. 24/7 fuego quemándolo a uno. Y ese es el infierno. Pero el otro, que es el lugar donde van a ir cuando Cristo nos juzgue a toda la humanidad, y los que no están en Cristo irán allá, es el lago de fuego. Ese es peor. El lago de fuego. Y allá es toda una eternidad. Dios te está ofreciendo un camino, una verdad. Dios te dice esta mañana, aquí estoy yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te está ofreciendo un lugar. Él dijo, yo me voy a la morada que ya mi Padre tiene preparada para arreglárselas, alistarse, porque donde yo estaré, ustedes estarán conmigo en el cielo, en el paraíso, en esa nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Pero también hay un lugar que está preparado para aquellos que son rebeldes, desobedientes, que en la tierra son orgullosos, prepotentes, y que no les interesa nada porque ellos se creen los dioses. Y ese lugar se llama, ¿dónde? El lago de fuego eterno, que donde primeramente van a ir, dice la palabra, el falso profeta y el anticristo, y después seguirá Satanás y todos sus demonios y todos los hijos de Satanás que le siguieron en esta tierra, creyendo en sus mentiras y en sus engaños. Amén. Bueno, hermanos, estuvimos viendo que la gloria del hombre es breve, es efímera, es mortal, pero la gloria de nuestro Dios es eterna. Ahora vamos a estar viendo el orgullo. Aquí hay, dice, jactancia, engreimiento, vanidad, suficiencia, pedantería, presunción. Eso es lo que quiere decir orgullo. Amén. Mire todos los sinónimos. Y nosotros podemos estar siendo orgullosos, porque uno dice, yo no soy orgulloso, pero muchas veces nos atamos de cierta cosa, no, somos engreídos, andamos con vanidad, nos creemos que somos lo suficientes, que si yo no voy a la iglesia y predico, entonces la iglesia se para, y que entonces, y eso es pedantería, somos pedanteros, no nos creemos, somos los más, y mire lo que dice, presuncimos todo, que yo soy el único que hago, por Dios, el único que hace todo se llama Jesucristo. Jesucristo. Por eso en Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Muchos dirán, ¿quién es Jesucristo? Para que yo le rinda alabanza, adoración. Si es que yo soy el que trabajo. Yo soy el que me maté 5 años en la universidad y me maté 1 año pagando una cantidad de dinero para una especialización y hice doctorados. Yo fui con mi esfuerzo, yo no le debo nada a nadie. ¡Wow! Así decía el faraón, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios suyo que viene aquí ahora a imponerme a mí, a que yo lo suelte a ustedes para que se vayan? No lo conozco, no sé quién es. Y así muchas veces decimos nosotros. Porque no le dan la gloria. ¿Por qué tengo que darle la gloria? Yo fui el que hice todo. Eso es orgullo. Ese es un orgullo. ¿Y qué dice en Crónicas? Dice segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías era un rey que Dios lo bendijo. Él andaba en los mandamientos, en los decretos, leyes, estatutos que el Padre había estipulado. Y cuando andamos en la palabra metidos,
La palabra dice que si nosotros andamos ahí, Él nos alarga los días y donde vayamos, Él nos abre caminos de bendición. Pero Usías, ya como tenía el poder, era rey, mandaba, él quiso entrar al templo y los únicos que tenían esa autoridad para hacer la ofrenda y presentar las ofrendas y hacer el incienso al Señor para presentarle las ofrendas eran los sacerdotes. Estaba estipulado por Dios. Pero Usías, como era el rey, era el que mandaba, porque era el rey, él mandaba, yo mando aquí, yo voy a hacer, y los sacerdotes quisieron, pero él impuso su poder. Y entonces cuando sucedió eso, no había terminado y le dio lepra, y terminó leproso toda su vida, y no pudo gobernar más. Tuvo que venir su hijo y terminar el reino, y él estuvo en una cueva allá, apartado de todo mundo, con lepra. ¿Cuánto de nosotros espiritualmente creemos eso? Creemos que somos lo más potentes, lo más poderosos, porque estudiamos teología, o porque estudiamos en una universidad, porque hacemos tantas cosas, y nos sentimos orgullosos, y tomamos decisiones. Yo soy el que mando aquí. Hoy los presidentes toman las decisiones, hoy los congresistas, todos. El que se cree con un poquito en la casa, el papá, el que mando soy yo, y se cumple, para de contar. Pero muchas veces Dios nos va a llamar a cuentas por esas decisiones arbitrarias que tomamos. Y eso le pasó a Usías. Tú tienes que entender, ser humilde, porque lo que tú tienes, la autoridad que te ha dado el Padre, la autoridad que te ha dado Cristo, en tu gobierno, en donde estés, es de Cristo, no es tuya. Y así como te la dio, te la quita, porque Él puede tener, Él tiene la autoridad para dar y quitar, porque Él es el Dios. ¿Y quién le dice algo al Señor? Vamos a ver qué dice Esther. Dice Esther 3:5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira Amán. Mire eso. El orgullo. Amán era una persona que el rey lo puso ahí, le colocó un anillo, y entonces él, todo mundo tenía que rendirle culto de adoración. Pero como Mardoqueo no lo hacía, entonces ¿qué hizo? Se enojó. Hermano, primero está Cristo. No hay nadie sino Cristo. El único verdadero es Cristo. Dios es el Dios de todo, hermano. Amén. Y vamos a estar viendo ahora esa autoexaltación, que dice que es glorificarse a uno mismo, buscar el propio honor y atribuirse méritos. Esa es la definición. Vamos a ir a Proverbios 25:6, dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Y este proverbio me recuerda a otro cuando leíamos la definición de autoexaltación, hermano, que dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Claro que sí. Nosotros muchas veces queremos exaltarnos, yo, y eso es mucho en la iglesia, en toda la... Es que yo soy el que barro, yo soy el que más vengo, yo soy el que más predico, aquí nadie predica, yo soy el que más llego puntual, yo soy el que más me esmero por la empresa. Exaltándose, deja que te exalten. Deja que te exalten. El Señor dice muy claro, a los humildes, a los que se humillan, Dios los exaltará. Deja que sea Él que te exalte, el que te ponga donde tienes que estar, no tú. Nunca hagas eso. A Dios no le agrada. Eso era el rey de Nabucodonosor. El rey de Babilonia era eso. Él se exaltaba porque él había hecho. Él era el poderoso. Y mire dónde terminó. 7 años. Hasta que reconoció. ¿Cuántos años vas a durar en la condición que puedes estar pasando y reconozcas que el único verdadero Dios es Jesucristo? Y le des la gloria y lo reconozcas como tu Señor. Eso es importante. Por eso nosotros tenemos que estar muy en cuenta de eso. ¿Cuál sigue, hermana? Isaías 14:13-14.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando ahí la Biblia? Habla, en ese pasaje encontramos que habla del rey de Babilonia y hace figura y describiendo lo que pasó con la caída de Satanás. Satanás es el primero que se exaltó, el orgullo lo consumió, él creyó que podía tumbar a Dios y nosotros también pensamos eso en nuestra ignorancia. No, yo no necesito de Dios, yo vivo solo. ¿Quién dijo que Dios? Yo soy el que trabajo, si no me levanto, mira a ver quién me va a ayudar, porque a mí Dios no me va a ayudar. Así dicen muchos hermanos, así dicen muchos, porque estamos llenos de esa prepotencia, de ese endiosados, pero Dios es el único verdadero, no hay nadie más que pueda venir. Mira lo que dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo es esta parte de la humillación, de la gloria, la vanagloria, el orgullo, la exaltación ahora con este versículo? Amén. Bueno, hermano, yo creo que ese verso es muy bueno porque cuando uno lee el contexto ahí de Mateo, habla que Jesús contrastaba la soberbia de los fariseos, ese orgullo, esa soberbia que tenían ellos y que él decía que debían tener humildad, de que tenían que tener humildad, y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, oyentes, televidentes, de su iglesia, de su pueblo, que podamos ser humildes. La palabra dice que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, hermano. Así es, hermano. Por eso, hermano, tenemos que estar siempre andando en esta tierra en las manos del Señor. Por eso, cuando usted habló algo muy importante de Job, y él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. No tenemos nada. ¿De qué nos orgullecemos? ¿De algo efímero, pasajero? No he visto nunca un sepelio donde hagan un inmenso hueco en la tierra para meterle ahí la plata, el equipo de sonido, la moto, el carro, la casa, las ropas. Solamente se va él de cosa. Y le ponen un traje que al pasado tiempo se pudre y no hay nada, porque lo que hay es puro gusano y podredumbre. Hermano, amigo, oyente, televidente, todo lo que vivimos en este mundo es vanidad de vanidades. Lo único real que existe en nosotros es Cristo, y en Él debemos estar pegados de la mano de Él. No sabemos en qué momento Él nos llama a juicio. No sabemos en qué momento nuestra vida llegó a su final. Él es el único que tiene el control. Él es el que sabe todo. Porque el que manda en todo es Jesucristo. Usted tiene que entender algo, hermano, oyente, amigo, televidente. No hay nadie en este mundo que sea superior a Cristo. El único que manda en todo es Cristo. Aún Satanás, los demonios, todo está sujeto a Cristo. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En un libro que leía, el autor decía, es que el imperio más grande es el que tiene Jesucristo. Pues no hay más emperador más grande que Cristo en este mundo. Ni lo habrá, porque no solamente gobierna la tierra, sino todo lo que está alrededor, toda la parte celeste, Él la gobierna. Por eso cuando dice que en otro país, en otro planeta, hay humanidad, ¿quién dijo? El único de allá no vamos a vivir a la luna. Eso es mentira del diablo. Solamente existe esta tierra y Cristo es el único que gobierna todo el mundo, la parte celeste, los planetas, todo lo gobierna Cristo. Donde tú vayas, si te vas para la luna, para Marte, allá Cristo te va a juzgar también.
No te puedes esconder de ningún lado, porque Él es el poderoso, el santo de Israel. Mira, vamos a leer la ambición. Eso sí tiene consumido a la humanidad. Amén. Y la ambición nos lleva a apartarnos del Señor. Vamos a leer una definición. Acá dice codicia, avaricia, avidez, apetito, interés, egoísmo y envidia. Todo eso significa lo que es ambición. Si de pronto alguno de esos títulos está usted ahí, pídale perdón al Señor, hermano. Pídale perdón al Señor. Primera de Reyes 1:5, ¿qué dice? Dice Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Mira eso. Se creyó. Es que nosotros muchas veces, cuando creemos que tenemos un poquitico de sabiduría, de entendimiento, nosotros actuamos. Él ya se iba a ser rey. Ya se creía rey. Pero el que lo coloca, el que colocaba a los reyes, era el Señor. Era el que permitía. Cuando Jeroboam reinó, que se dividió la Israel en el reino del norte y el reino del sur, el que puso el rey en Israel no fue Jeroboam, fue Cristo. Él fue el que colocó a Jeroboam allá. Y a Roboam, el hijo de Salomón, acá en Judá. Fue él el que lo colocó, hermano. Fue malo, sí, pero él lo permitió. Todos los presidentes que están ahora son malos, pero es que porque el Señor lo permite, algo estará trabajando el Señor. Roboam era malísimo y lo permitió el Señor. Entonces aquí vemos que no podemos decir yo gobierno, yo mando, yo soy el que voy, ya soy presidente, porque no sabemos qué tiene Cristo para que quién es el que va a gobernar, quién es el que va a hacer lo que Él va a mandar, porque el que manda en todo se llama Jesucristo. Amén. Amén. Luego sigue. Y hermano, vemos un ejemplo muy bueno acá de Adonías, que dice hijo de Agí, que era hijo de David, que quería usurparle el trono a Salomón. Pero como usted dice, como dice la palabra, que el que quita y pone reyes es Cristo. Y dice en Mateo 20:21, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hola, Ese es el pensamiento de nosotros los hombres. Y así actuamos ahora. Es que yo soy el ungido. Y a mí el que me colocó en esta iglesia fue Dios, y yo soy el que mando aquí. Ahora tienen que someterse a mí y cumplir, porque nosotros somos los que mandamos. Ay, Dios mío. A través de la historia se ha visto que el que manda en todo es Cristo. Juan y Zebedeo, la mamá intercediendo ante Cristo para que lo sentara cuando él era rey, al lado de ellos, en medio de los dos. Y el Señor le dice: eso no me corresponde a mí. Eso no es potestad mía, es del Rey de Reyes, es de mi Padre Celestial. Pueden tomar de mi copa vino, sentarse en mi mesa y comer pan conmigo. Podemos almorzar juntos, estar juntos. Pero que yo le permita eso no es potestad mía, es de mi Padre Celestial. Wow, y era Dios. Las iglesias están administradas, sí, por una persona. Pero realmente el que manda es Cristo. Es Cristo. Amén. Y aquí vemos otro ejemplo también de los discípulos. Lucas 22:24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Vemos otra vez esa disputa entre los discípulos, entre los seguidores de Cristo, de cuál entre ellos era el más grande. Y si leemos más adelante, oyentes y televidentes, vemos que Jesús les corrige esa actitud.
Y hoy el Señor, si usted tiene esa actitud o ha visto algunos aspectos de todos los versículos que hemos leído, hermano, el Señor le está diciendo que debe corregir esa actitud porque no es agradable delante del Señor. Y hermano, cuando usted leía cada ambición también recordaba un ejemplo en el cual es el de Herodes, que esa ambición por el poder, esa ambición por el trono, dice las escrituras y la información más allá, que mató a su familia, a sus hermanos, a su esposa, e incluso vemos esa matanza después de los niños inocentes por ese miedo y por esa ambición, por ese querer de él quererlo tener todo. Pero vemos que al Señor no le agrada esa actitud, así que hermano, esta mañana para que usted se corrija, para que usted reflexione y para que usted medite. Ahora veremos esa prosperidad, dice bienestar, bonanza, felicidad, dicha, holgura y paz. Ese es Deuteronomio, ¿no? Sí. ¿Cuál lee usted? Leí prosperidad, bienestar, bonanza, felicidad, dicha, holgura y paz. Y dice Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La prosperidad del Señor es diferente. Nosotros tenemos una confusión con eso. Pensamos que la prosperidad es el que más tiene plata, el que le va bien, el que más viaja a las naciones, el que más tiene cosas, él está próspero. Y entonces aquel que no viaja y que está en la casa y que tiene una iglesia que es pobre, ese no es próspero, entonces Dios no está con él. Es el pensamiento humano. Pero la prosperidad es de Dios, pero esa prosperidad muchas veces nos hace entender que porque tengo un buen bienestar, porque tengo una bonanza de dinero, porque tengo felicidad y mucha y dicha, holgura y paz, entonces el que no tiene eso, porque está pasando por problemas, entonces no. Entonces Pablo no tendría esa prosperidad, porque Pablo andaba con un aguijón y le pidió al Señor que se lo quitara y no se lo quitó y siguió ahí. Entonces Pablo no era próspero. Pablo vivía perseguido, en la cárcel, terminó en la cárcel, no era próspero porque estaba en la cárcel. La prosperidad es espiritual. La prosperidad que tenía Pablo es la paz, el amor, la confianza y la seguridad que estaba con el Señor. Era próspero espiritualmente. Por eso el apóstol Juan, en primera de Juan dice, yo quiero que tú prosperes como tu alma prospera. Si el alma prospera, también afuera prospera. Pero cuando el alma prospera adentro, la prosperidad de afuera es una prosperidad santa. Porque viene de adentro. Pero cuando la prosperidad viene de afuera, que son nuestros ojos mirando, esa prosperidad no es de Dios. Pero el hombre y la humanidad piensan lo contrario. Pero tenemos que entender que esa prosperidad no es del Señor. Nos orgullecemos, empezamos a mirar, soy mejor, yo sí estoy haciendo la obra del Señor, yo sí ando en los caminos de Dios, porque es que a mí sí me ha prosperado, pero aquel que está ahí es hermano, está llevado, no prospera, quién sabe, que está en pecado, no sabemos si ese que nosotros pensamos que está en pecado, se va para el cielo, y el que dice que está próspero, se va para el infierno. Porque el único que conoce los corazones y sabe realmente quién se somete a Dios y vive siempre humillado al Señor, con un corazón constrito y humillado, se llama Cristo. Pero muchas veces el corazón que nosotros tenemos nos engaña porque el corazón es orgulloso. El único que conoce el corazón es Cristo. Aún él ya entiende los pensamientos, los deseos, lo que el corazón está pensando que quiere hacer, ya él sabe. Por eso es que conoce muchas veces, nos conoce tanto que sabe lo que vamos a hacer, porque ya nuestro corazón, él conoce el corazón. Las intenciones del corazón ya las conoce Cristo antes de que nosotros las manifestemos. Y hermano, andemos en Cristo. Él suplirá. Él hay promesas donde dice que no nos faltará nunca el techo, ni el alimento, ni la ropa, si nosotros nos sometemos a su reino.
y a su justicia. Entonces hay que entender eso. Mire lo que dice en Oseas 13:6. Porque ahí en Deuteronomio, usted le dijo cuál fue Deuteronomio. Mire que dice, y dice entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Cuánto no hacen lo mismo? Porque creyendo que están súper bendecidos, son los únicos que tienen a Dios, el Señor muchas veces nos ha abandonado. Ya no está viviendo en nuestro cuerpo. El Espíritu entonces hace rato se fue. Eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando estaba en Judá, y Babilonia y Jeremías le decía que ese templo iba a ser destruido, ellos no creían. ¿Cómo que va a ser destruido? Este templo no lo destruye nadie, porque cuando estaban allá en Moisés, cuando el Señor bajaba, eso le temían, y le tenían temor, y ellos pensaban que Dios estaba ahí, que si Dios estaba ahí nadie podía tocar ese templo. Era, mejor dicho, invencible. Pero resulta que en Ezequiel muestra que hace rato la gloria de Cristo, la gloria del Espíritu Santo y del Padre ya se había ido de ese templo y estaba un hueco vacío. ¿Cuántos de nosotros andamos con un hueco? Porque el Espíritu Santo no está por esa prepotencia, porque creemos que en esa prosperidad nos hizo mejor Dios, somos mejores que otras personas porque tenemos más cosas, porque andamos mejores, y las otras personas que están enfermas, padeciendo, entonces ellos están mal, ellos están sufriendo cosas que no son. Ese es el castigo del Señor. Y resulta que no es así, hermano. No es así. La unidad en Cristo no se ve por las bendiciones físicas, sino por las espirituales. Por el fruto del Espíritu Santo. En Oseas 13:6 dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. ¿Cómo la ven? ¿Qué opina usted de esa parte? Dios les dio, Dios los engordó, ¿y qué hicieron? Amén. Tremendo, hermano, porque o sea, va muy con Deuteronomio, que vemos la prosperidad que Dios le daba a Israel, que los alimentó. Acá dice que en sus pastos se saciaron, en la otra dice que los engordó, que le tiró cosas, pero ellos lo abandonaron, como tocábamos acá más adelante, esa autosuficiencia que a veces cuando tenemos todo creemos o tenemos esa falsa creencia que no necesitamos de Dios, que yo no necesito la ayuda de Dios, yo puedo solo, yo hago esto, yo tengo esto, pero necesitamos a Dios. Y sin darnos cuenta, se está ensorbeciendo nuestro corazón o está teniendo esa altivez, hermano. Porque eso también puede llevar a nosotros a tener orgullo. Es que yo soy el pechicho. Algunos dicen, no, es que yo soy el ungido de Dios, yo soy el hijo de Dios y yo merezco todo. Ay, no merecemos nada. Así dicen gente. Mire, somos adoptados por la misericordia, somos hijos del Padre por Cristo. Somos hijos del Padre por Cristo y hay que darle la gloria a Cristo, porque Dios nos recibió por Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué dice para terminar Lucas 12? Lucas 12, 16, 19 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Así hay muchos, hermanas. Quieren tener bienes, plata, dinero. Estoy bien porque Dios me bendice, no tengo problema. Pero la mayor bendición la desechan. ¿Cuál es la mayor bendición, hermanas, según esto? ¿Cuál es la mayor bendición que usted y yo tenemos? La salvación. La salvación.
¿Y dónde está esa salvación? Cristo. En Cristo. Y si yo estoy en Cristo, entonces ¿cómo tengo que andar? Como Él anduvo. Así dice en 1 Juan 2:6. Si usted cree que está en Cristo, tiene que andar como Cristo anduvo. Entonces la pregunta es, ¿realmente andamos como Cristo anduvo? Porque si el tener propiedades, que nos bendice el Señor, que me va bien, que en mi casa no falta la comida, eso hay abundancia, pero Cristo, si usted está mirando ese versículo, entonces dice, como Cristo anduvo en la tierra, como anduvo el Señor. ¿Qué dice la palabra? Que dormía en una cueva. Decía, ¿cómo es que llaman los animales eso que él dijo? Las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre, ¿qué tiene? Nada. La almohada era una piedra. Cristo andaba con los pobres, vivía con los pobres. Él no vivía en el palacio, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era para que viviera en el palacio ya con Herodes. Ah, pues un rey tiene que estar con... Un rey se tiene que cuidar con otro rey, ¿o no? Pero el rey nos mostró humildad. Siendo rey, se despojó de toda su realeza. Tienes que despojarte de ese orgullo. ¿De qué estás cubierto? Del amor de Dios, de la humildad, de la sencillez. ¿Eres como Cristo, manso, humilde y sencillo? ¿O tienes puesto la realeza de que eres el Hijo de Dios y que tienes derecho a todo? De que por eso yo mando y ordeno, porque yo soy el único que manda aquí, porque Dios me instituyó aquí y soy el que mando. El que manda en todo es Cristo. Él es el príncipe de los pastores. Él ordena a través de su palabra. Usa a los pastores para organizar su iglesia de acuerdo a su palabra y ordenarla. Pero todos somos iguales. Somos ovejas del regazo de nuestro Señor Jesucristo. Porque el único pastor de pastores se llama Jesucristo. Entonces, este hombre era orgulloso, hermana Valentina. Sí, ya creía que tenía el mundo agarrado para él. Entonces, como ya tiene tanta plata, vamos a gozarnos, ron, cerveza, mujeres, dichosos, y hay que vivir la vida porque la vida es una sola. Pero el Señor le dijo, necio. Eres un necio, dijo el Señor. Y muchos de nosotros somos necios. Porque que dijo, hoy mandaré. Y mandó la muerte por él y se lo llevó. No sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos que nacimos, que vivimos, pero no sabemos cuándo morimos. Cuando cumplimos años sabemos, pero la muerte no. Solamente Cristo. Hay que estar preparados para irnos con Él, para irnos con el Señor. Mi hermano, esta mañana la enseñanza que el Señor trajo fue esto, para que ustedes sepan y entiendan. Hermana Valentina, un resumen ahí cortico ya que vamos a terminar, sobre todo lo que vimos y un consejo a los hermanos. Sí es, bueno, usted decía algo bueno cuando decíamos que nuestra mayor bendición es la salvación y que esa salvación la teníamos en Cristo. Y usted decía algo, si estamos en Cristo debemos andar como Él anduvo. Y dice la palabra que tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él fue humilde, que fue obediente hasta la muerte. Entonces tenemos ese modelo, ese ejemplo que es Cristo, que hermano dice algo tremendo, dice que siendo Dios no lo tomó como algo al cual aferrarse, sino que se despojó de toda su realeza, de su poder. Así es. Entonces, hermanos, debemos humillarnos, debemos tener esa humildad que es la humillación delante de Dios, y ese reconocimiento de su grandeza, de su poder, de su dominio y de que el que manda en todo es Cristo. Entonces vamos a estar saludando a los hermanos que nos han acompañado. Vamos a saludar Yalit García, Carolina Suárez, Yolanda Narváez, Elkin José Aponte, Maribel Telles,
Pablo Alvarado, Samir Calero, Miguel Parra, Nora Ortegas, Andrés Pacheco. Ahí está nuestra pastora Luz Amparo Alzate, un saludo. Nuestra hermana Olfinda García, que siempre se conecta con nosotros, un saludo. Aquí está su hija Adriana Duarte, Neida Núñez, Anne Jiménez, Caterín Peñaranda, Alejandro Gómez, Pastor Víctor Pachón, John Jairo Gámez, José Carrillo, Humberto Zuluaga, Daniela Molina, Génesis Avendaño. Aquí tenemos más, también está el pastor conectado, William Eduardo Fuentes, Georgina Quintero, Pastor Marco Tulio Brugues, Rafael Zarate, Kiara López, Ángelis Avendaño, Efraín Anaya, Robinson Mora, Jacqueline Salas, María Aguilar, Lourdes Paternina, Isaac Rodríguez. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Y tenemos también aquí en